A finales del siglo XIX surgió el movimiento sionista, que buscaba establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, entonces parte del Imperio Otomano. Al mismo tiempo, la población árabe palestina, que ya habitaba el territorio, comenzó a desarrollar un fuerte sentido de identidad nacional y a oponerse a la inmigración judía, lo que generó las primeras tensiones. Entre 1917 y 1947, tras la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido tomó el control de Palestina bajo mandato de la Sociedad de Naciones Unidas. Durante este periodo, los británicos hicieron promesas contradictorias tanto a judíos como a árabes, y la inmigración judía aumentó considerablemente, intensificando los enfrentamientos entre ambas comunidades. En 1947, la ONU propuso dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Los líderes judíos aceptaron el plan, pero los árabes lo rechazaron. En 1948, al finalizar el mandato británico, se proclamó el Estado de Israel, lo que provocó una guerra con los países árabes vecinos. El resultado fue la victoria israelí y la huida o expulsión de más de 700.000 palestinos, hechos que los palestinos recuerdan como una catástrofe. Entre 1956 y 1973, Israel y sus vecinos árabes se enfrentaron en tres grandes guerras: la crisis de Suez en 1956, la Guerra de los Seis Días en 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973. Especialmente en 1967, Israel conquistó territorios clave como Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, el Sinaí y los Altos del Golán, marcando el inicio de la ocupación israelí de los territorios palestinos. Tras el conflicto se firmaron acuerdos importantes como el Camp David en 1978 entre Israel y Egipto. En 1993, los acuerdos de Oslo representaron un gran avance. Se reconoció el derecho del pueblo palestino a la Autoridad Nacional Palestina, llamada ANP, y se planteó la creación futura de un Estado palestino. Sin embargo, las diferencias políticas, los asentamientos israelíes y los ataques de grupos radicales obstaculizaron el proceso. Entre finales de los años 90 y comienzos de los 2000, estallaron dos grandes levantamientos palestinos conocidos como la Primera y la Segunda Intifada. Ambos periodos estuvieron marcados por la violencia, los atentados y las represalias militares. En 2005, Israel se retiró de la Franja de Gaza y un año después, el grupo Hamas ganó las elecciones legislativas palestinas. Las tensiones entre Hamas y el partido Fatah derivaron en una gran ruptura política. Hamas quedó al mundo de Gaza y Fatah controló Cisjordania, fragmentando la representación palestina. Desde el 2008, Gaza ha sido escenario de múltiples ofensivas militares entre Israel y Hamas. El territorio ha permanecido bajo bloqueo israelí y egipcio, lo que ha provocado graves crisis humanitarias. Mientras tanto, en Cisjordania aumentaron los asesinatos israelíes y las tensiones entre Jerusalén del Este. El ataque de Hamas y la guerra de 2023. El 7 de octubre de 2023, Hamas lanzó un ataque sorpresa contra Israel, que causó más de 1.000 muertos y la captura de numerosos rehenes. Israel respondió con una ofensiva militar masiva sobre Gaza, marcando el inicio de una nueva y devastadora guerra. Miles de palestinos murieron en los bombardeos y la infraestructura de Gaza quedó gravemente destruida. En el 2024, los combates se extendieron a distintas zonas de Gaza, especialmente en Rafah, y se produjeron enfrentamientos en Hezbollah en la frontera con el Líbano. La comunidad internacional exigió repetidamente un alto al fuego y el ingreso de ayuda humanitaria. Hubo treguas temporales e intercambios parciales de rehenes y prisioneros, pero el conflicto persistió. En el 2025, se alcanzaron varios acuerdos frágiles de alto al fuego gracias a la mediación de Egipto, Qatar, Estados Unidos y Turquía. Aunque la violencia disminuyó, siguieron los ataques aislados y la situación humanitaria continuó siendo crítica. Aunque en octubre de 2025, una cumbre internacional en Sharm el Sheikh reunió a líderes de distintos países para buscar una solución duradera.
Se propuso un plan por fases, que incluye el intercambio de rehenes, la liberación de prisioneros palestinos y la posible presencia de una fuerza internacional de paz en Gaza. Para dar una conclusión final, el conflicto entre Israel y Palestina ha pasado por más de un siglo de guerras, ocupaciones y fracasos diplomáticos. Aunque en 2025 existen esfuerzos renovados por alcanzar una solución, la división política palestina, los asentamientos israelíes y las profundas heridas sociales siguen siendo grandes obstáculos para la paz. El futuro dependerá de la voluntad internacional y, sobre todo, del reconocimiento mutuo de los derechos y la seguridad de ambos pueblos.